Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión pues vamos a hacer una exposición respecto a Windows Server. En este caso pues le puse Windows Server 2016 ya que pues fue la versión con la que estuve trabajando y vamos a conocer algunas de sus terminologías. Sin nada más por agregar, vamos a comenzar. Bien, antes de saber algunas terminologías como el Active Directory, DNS y DHCP que se ven por ahí, vamos a primero adentrarnos a saber qué es Windows Server y un poquito de su historia. Primero, vamos a ver qué es Windows Server. Windows Server es similar al sistema operativo Microsoft Windows, que conocemos de toda la vida, solo que este está enfocado al de área de servidores. Es muy parecido y a la vez muy diferente a la versión de escritorio. Las capacidades que provee Windows Server son especiales para su rol. Lo que se conoce como Windows Server en realidad es una extensa línea de sistemas operativos para servidores, históricamente orientado al mundo empresarial. En este caso pues podemos hablar de que este es un sistema operativo desarrollado específicamente para grandes compañías y empresas, que va a permitir la administración eficiente. En este caso pues acá tengo una imagen de referencia para hacer alusión de que es un sistema operativo de servidor. Ahora vamos a ver un poco de la historia. Como bien sabemos, pues Windows de escritorio que nosotros usamos tuvo un desarrollo inicial y empezó con versiones que fueron agregando más y más funciones hasta agregar funciones que nos faciliten las operaciones que necesitamos hacer hoy en día. Vamos a ver un poco sobre las versiones de este sistema operativo. Primero que nada empezamos con Windows NT de 1988. En este caso fue el inicio del proyecto que conocemos hoy como Windows Server 2000, como Windows Server. Este fue el inicio del proyecto. Luego vendría la primera versión, que es donde hablamos de Windows NT 3.1 Advanced Server. En 1993 es donde se lanzó esta primera versión. Fue una versión directamente para negocios y fue basada en la interfaz de Windows DOS. Luego pasamos con Windows Server 3.5, que fue la segunda versión de ese sistema operativo. El objetivo que tenía esta segunda versión era hacer más veloz la primera versión, es decir, hacer más veloz el Advanced Server 3.1. Luego vamos con el Server 4.0. Fue lanzado en 1996 y fue diseñado para sectores empresariales pero a pequeña escala. Luego pasamos con Windows Server 2000, que era destinado a ser un servidor de archivos y de impresión y web de una pequeña o mediana empresa. Soportaba hasta 4 procesadores. Luego pasamos con Windows Server 2003, que Windows Server 2003 pues se podría considerar una versión modificada del Windows XP. No decimos modificada porque sea algo anexo o que no tenga nada que ver con Microsoft, sino que hablamos de que es modificada, ya que para mejorar su rendimiento era Windows XP, solo que con varias funciones deshabilitadas. Luego hablamos de Windows Server 2008, que se basa en el núcleo de Windows NT 6.0. Entre las mejoras de esta edición podemos encontrar que tiene nuevas prestaciones de virtualización y administración de sistema y soporte para hasta 256 procesadores. Pasamos con Windows Server 2012. Esta versión se agregaron y se mejoraron funciones que tenía Windows Server 2008, como un rol de administraciones de direcciones IP, una nueva versión del administrador de tareas y se presenta un nuevo sistema de archivos. Y por último Windows Server 2016, que este sistema fue desarrollado en conjunto con el Windows 10 de escritorio que conocemos nosotros actualmente. Fueron desarrollados casi al mismo tiempo. Y pues ahí empezamos con esa primera versión de Microsoft Windows NT, el 4.0. Y pues unas imágenes ahí de referencia de la historia de este sistema operativo.
Bien, luego de ver un poco de la historia del sistema operativo, pasamos a ver un poco sobre lo que son las terminologías como el Active Directory. En este caso, el Active Directory es una herramienta que proporciona servicios de directorio normalmente en una red local. Es capaz de crear objetos como usuarios, equipos o grupos para administrar credenciales. Es un recurso bastante importante en las empresas enfocadas al trabajo, con terminales informáticos, en el uso de usuarios y permisos. Para entender más cómo funciona Active Directory, pongámonos en el contexto de, por ejemplo, tener 300 equipos interconectados en una red local y tener que ir a configurar usuarios, permisos, acceso a correos y hacer el proceso en una máquina por una, que pues bueno, eso actualmente no tendría mucho sentido, ya que pues necesitamos tenemos trabajos más importantes que configurar esto, y pues para esto fue diseñado Active Directory. Es una herramienta que proporciona servicios de directorio activo en una red local. Es la forma de centralizar muchos de los componentes típicos de una red sin necesidad de ir equipo por equipo y evitando que los usuarios puedan hacer lo que quieran en una red, ya que nosotros vamos a tener la administración total y centralizada de esta red de computadoras interconectadas. ¿Cómo funciona el Active Directory? Active Directory utiliza algunos protocolos como lo son LDAP, DHCP, que vamos a verlo en un momento, Kerberos, y DNS, que también vamos a verlo ahorita en un momento. Básicamente tendremos una especie de base de datos en la que se almacena información en tiempo real acerca de las credenciales de autenticación de los usuarios. Esto permite que todos los equipos estén sincronizados bajo un elemento central, como platicábamos antes, que era el elemento central en este caso pues es el server, que nos va a permitir, el Active Directory, que nos va a permitir administrar todas estas configuraciones. Bien, ¿cómo funciona el Active Directory? Supongamos que tenemos un usuario que necesita tener acceso a la impresora desde su máquina. En este caso pues pertenecerá a un grupo determinado, y bueno, él va a encender su equipo y va a encontrar unas credenciales que llenar para poder accesar. En este caso todo se ve normal, pero entra en juego el Active Directory. Cuando él ingrese sus credenciales, el servidor de Active Directory las verificará para ver si existen. En este caso, cuando las verifica, también verifica a qué grupo pertenece este usuario. Cuando detecta a qué grupo pertenece, también otorga los privilegios a este usuario, como el de usar la impresora. Básicamente esa es la función del Active Directory. Tiene que ver con las credenciales de acceso de los usuarios. Hablemos un poco de las terminologías que se tratan con Active Directory. En este caso vamos a hablar de la confianza. La confianza es la relación que existe entre dos dominios, dos árboles o dos bosques. En este caso pues tenemos dos tipos de confianza: confianza transitiva y confianza de acceso directo. La confianza transitiva son las confianzas automáticas que existen entre dominios de Active Directory. Existen tanto de un lado como hacia el otro. Y también las confianzas de acceso directo, que en este caso es una confianza explícita que se define para dos dominios, de forma que podamos acceder directamente de uno a otro. En esta imagen pues se ilustra un poco de lo que hablamos acá con las confianzas. Luego pasamos a los objetos. Un objeto es el nombre genérico que utilizamos para referirnos a cualquier componente dentro de un directorio, como usuario, recursos o servicios. Cuando hablamos de usuarios, pues nos referimos que son las credenciales de acceso en las estaciones de trabajo. Cuando hablamos de recursos, nos referimos a los elementos a los que el usuario podrá acceder según los permisos o los privilegios en este caso que el usuario tenga. Pueden ser carpetas compartidas, impresoras y entre otros muchos recursos. Y servicios, podemos hablar de que son funcionalidades como el correo electrónico, en donde el usuario va a poder acceder. Correo electrónico y las impresoras, por ejemplo. Luego hablamos de la unidad organizativa. La unidad organizativa en Active Directory es un contenedor de objetos como impresoras, usuarios, grupos, etc. En este caso tenemos unidades organizativas y como árbol o bosque. En este caso vamos a hablar del árbol. El árbol es un conjunto de dominios. Estos dominios dependen de una raíz común y son organizados en una jerarquía.
llamada DNS común. En este caso pues vamos a ver el DNS, el término en concreto, en unos momentos. Luego hablamos del bosque. En este bosque nos encontraremos con todos los dominios existentes en él. Cada dominio dentro de un bosque contará con determinadas relaciones de confianza, transitivas o intransitivas, que están construidas automáticamente pero que nosotros también podemos gestionarlas. En este caso podemos ver acá un árbol y podemos ver debajo un bosque de dominios. Y como podemos ver, pues Active Directory es una herramienta bastante importante, ya que nos permite tener centralizada el trabajo en el ámbito de equipos informáticos. Gracias a él no tendremos la necesidad de realizar mantenimiento de manera individual a cada estación de trabajo, ya que todo es gestionable dentro de nuestro servidor. Además de que es intuitivo y facilita la asignación de permisos. Bueno, luego de ver qué es Active Directory pasamos a ver lo que es DNS, como les hablaba anteriormente. DNS es un sistema de nombres de dominio que le permite a los humanos y a las computadoras comunicarse más fácilmente. En este caso pues nosotros como humanos utilizamos nombres, las computadoras utilizan números. Y el DNS es el intermediario que los hace coincidir. Los nombres en este caso para identificarlos deberán ser de una lista específica. Básicamente podemos ver el DNS como un sistema de base de datos con la principal función de traducir la solicitud de ciertos nombres de host, de números IP específicos que las computadoras entiendan. Bien, vamos a ver lo que es el sistema de DNS en Windows Server 2016. En Windows Server 2016 DNS es un rol de servidor que se puede instalar mediante el administrador de servidor o comandos de Windows PowerShell. Si va a instalar un nuevo bosque o un dominio de Active Directory, DNS se instala automáticamente con Active Directory como un servidor del catálogo global para el bosque y el dominio. En este caso pues yo realicé un video sobre la activación de estos servicios y pues voy a dejar una tarjetita aquí arriba en el video por si a alguien le interesa ver este video, pues ahí se lo dejaré en la tarjetita. En Windows Server 2016 es un sistema de nombres de dominio de los conjuntos de protocolos estándar del sector. Proporcionará servicios de resolución de nombres de equipo a direcciones IP para equipos y usuarios. En este caso pues así es como funciona. Las direcciones IP son como estas que podemos observar en la imagen y que son las que nos permitirán comunicarnos entre hosts. Y pues este es el nombre de... ese es DNS, es la manera en que nosotros podemos comunicarnos con las computadoras. Las computadoras se entienden por medio de números, así como nosotros tenemos un nombre. Estas direcciones IP son los nombres de cada uno de los equipos y por medio de estos nombres ellos pueden comunicarse entre sí y nosotros podemos comunicarnos con ellos. Y al final pues vamos a hablar sobre lo que es DHCP. Por sus siglas en inglés significa Dynamic Host Configuration Protocol, que es un protocolo de configuración de host dinámico. En este caso es un protocolo de red utilizado en redes IP donde un servidor de DHCP asigna automáticamente una dirección IP y otra información a cada host en la red para que puedan comunicarse de manera eficiente con otros puntos finales. En este caso el DHCP se desarrolló como solución para redes de gran envergadura por su capacidad para asignar automáticamente direcciones de red reutilizables y por la existencia de posibilidades de configuración adicionales. DHCP reduce en gran medida los errores que se producen cuando las direcciones IP se asignan de manera manual y puede estirar las direcciones IP al limitar el tiempo que un dispositivo puede mantener una dirección IP individual. En este caso pues la función principal y primordial que podemos encontrar dentro del DHCP es la asignación automática de direcciones IP. En este caso pues si lo hacemos manualmente de máquina, así como podríamos hacerlo de las credenciales, si intentamos hacer esto pues probablemente cometamos muchos errores. La verdad ninguna persona está tan capacitada como para ir de máquina en máquina y asignando una IP. En este caso para esto fue desarrollado DHCP, para que nosotros mediante la administración de nuestros equipos podamos asignarles una IP automáticamente también a nuestra estación de trabajo, a nuestras estaciones de trabajo. En este caso pues no hay dos hosts que puedan tener la misma dirección IP, puede generar errores. Incluso en redes pequeñas pues es muy confuso intentar realizar este proceso de ir individualmente en cada estación de trabajo proporcionándole una IP.
y DHCP pues se encarga de eso. Ahí en esta imagen pues nos ilustra un poco el IP Address Database, que es el donde están las IP almacenadas. Luego en el DHCP Server, que es nuestro servidor, por medio del va a ir asignando a cada computadora un nombre. En este caso podemos ver la IP como un nombre que va a tener cada computadora con la cual se va a comunicar con el servidor central. Y pues hasta acá fue un poco de lo que serían las terminologías dentro de Windows Server 2016. En este caso pues quisiera dar unos agradecimientos finales. A ver si puedo cambiarme acá de tarjetita. Esta es como mis grafías, son los lugares donde puede conseguir información para profundizar más sobre los conocimientos que yo ya tenía, y pues profundizar más sobre y refinar algunos detalles que pues yo no conocía. En este caso pues quiero agradecerle, estos son como los agradecimientos a los que me proporcionaron su información. Muchas gracias, y pues este fue una exposición sobre Windows Server. En este caso la versión 2016, yo le puse 2016 porque fue la que usé. Sin nada más que agregar, muchas gracias por ver el video y pues nos vemos hasta la próxima ocasión. Adiós.